Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo un video más para el Día de las Madres. Les quiero mencionar brevemente que el 10 de mayo se festeja el Día de las Madres, al menos en México, y por ende quise hacer un video con esta temática. El año pasado ya hice un video con 10 libros que tenían madres ejemplares, con personajes femeninos y madres que siento que en realidad lograban representar lo que significa ser madre, lo que pueden llegar a ser las mujeres por sus hijos y por esas personas que tanto aman, y también algunas características que tenían estas mujeres que las hacían destacar y que las hacían de verdad pues ser personas que tenían un gran impacto en la vida de sus hijos y que hacían lo mejor para que estos tuvieran una vida feliz y sobre todo que se sintieran plenos. Y para no repetir títulos, en esta ocasión quiero hablar del tema de maternidad en general. Les voy a mencionar algunos títulos en donde vemos también a personajes que cuentan y en sí nos relatan qué es la maternidad, pero también algunos otros que tal vez no son pues los personajes como las madres ejemplares o no necesariamente nos hablan de esto de una manera tan positiva. Asimismo, también quiero mencionar algunos casos en donde la maternidad no es algo que se busca y se desea, que también me parece un tema interesante. Y pues bueno, concretamente les voy a mencionar 5 títulos que sí creo que abordan esta temática de manera muy interesante y posteriormente les voy a dar otros 5 así muy brevemente que no se enfocan en la temática de la maternidad, pero que creo que también presentan unas perspectivas o visiones importantes sobre la maternidad y lo relacionado con esta. Y bueno, antes de comenzar, solo quiero desearle un feliz Día de las Madres a todas las madres que me están viendo, particularmente mamá, si me estás viendo, pues muchísimas gracias. Ya sabes que te deseo lo mejor y que te quiero muchísimo. Y para todas las demás madres, espero que tengan un excelente día y que puedan pasarlo con sus hijos. Y ahora sí, sin mucho más preámbulos, el primer libro que les quiero mencionar es Pequeños Fuegos por todas partes de Celeste N.G. Este libro nos cuenta la historia de múltiples personajes y diría yo que la maternidad no es necesariamente el tema principal del libro, aunque sí creo que es uno de los más importantes en este, y nos cuenta la historia concretamente de dos familias. Una está formada por una hija y una madre que tienen una vida un poco inusual y que constantemente se están moviendo de lugar para tener una vida como que nueva. Vamos a decir que están en búsqueda de la aventura. Y por el otro lado tenemos una familia formada por los dos padres y creo que 4 hijos, y es una familia como de estas ejemplares en donde todos los integrantes se llevan muy bien y la familia es como esta familia ideal y todo. Sin embargo, con el paso del tiempo vamos a ver que pues tal vez no todo es tan ideal como se presenta. Y la historia no se enfoca únicamente en estas dos familias, sino que también nos habla de otros personajes que viven en la comunidad y otras familias y otras mujeres que nos cuentan sus dificultades con la maternidad, ya sea que la desean muchísimo y no pueden obtenerla, no pueden tener hijos y esto les causa pues un sentimiento pues muy fuerte, asimismo como también algunas mujeres que por X o Y razón se ven obligadas a dejar de lado su maternidad o a renunciar a esta y cuáles son las consecuencias de esto. Entonces en el libro se hablan de muchos tipos de maternidades, de cuáles son las distintas formas en las que se puede presentar la maternidad y qué es lo que pasa cuando la maternidad se puede dar o no. De verdad me parece un libro muy interesante porque nos presenta, como ya les dije, múltiples perspectivas de la maternidad, donde no todo es muy bonito, no todo es bello, donde también va a haber muchos matices en la forma en la que se puede criar a los hijos y en la forma en la que se pueden tener hijos, y también sobre cómo es que la comunidad también afecta en la crianza de los niños y en sí en nuestros pensamientos sobre la maternidad. Un libro muy, pero muy interesante. Después les quiero mencionar Chucky de John Wyndham. Este es un libro que no concretamente tiene como fin o como, pues vamos a decir que temática principal la maternidad o la paternidad. Sin embargo, sí es un libro que habla de cuál es el papel que tienen los padres en el comportamiento de los hijos, hasta qué punto los padres deben de incidir en la vida de los hijos y cuándo es cuando uno ya empieza a exagerar con protegerlos o no, y cuáles son las dificultades a las que se llegan a enfrentar los padres una vez que los hijos presentan comportamientos inusuales o extraños. Concretamente, este libro nos cuenta la historia de un niño que de repente empieza a hablar solo y empieza a decir que él está hablando con alguien que se llama Chucky, que los papás no ven ni escuchan. Entonces desde aquí como que ya empiezan a tener muchas dudas al respecto, y posteriormente el niño no solo empieza a tener pues estas conversaciones con el aire, podríamos decirlo, sino que también empieza a hablar de muchas temáticas que no son muy usuales o muy típicas de los niños de su edad. Empieza a usar un lenguaje pues muy
complicado y muy inusual para su edad y empieza a tener, como ya les comenté, pues varios comportamientos que salen mucho de la norma y los padres empiezan a cuestionar pues qué está pasando, qué pueden hacer, si es una etapa normal o no, si lo deben de llevar a un doctor o no y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces constantemente está esta idea de cuál es la decisión correcta y qué es lo que deben de hacer. Y me parece un libro muy interesante porque nos habla de pues cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos y cómo es que verdaderamente no hay ningún manual para ser madre o padre. Entonces me parece un libro que de verdad vale muchísimo la pena. Después les quiero mencionar el libro de Parenting de Amber Dusick. Este es un libro que me encantó y que me hizo reír muchísimo, de verdad, como no tienen una idea. Y nos cuenta brevemente, pues, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta una mujer que tiene dos hijos. Uno de ellos tiene como 2 o 3 años y el otro es un bebé casi recién nacido. Entonces el libro es pues básicamente como una especie de libro ilustrado en donde nos presentan de manera muy graciosa cuáles son algunas de las situaciones comunes a las que se enfrentan los padres, sobre todo pues cómo es que reaccionan los niños ante cierta situación, cómo es que son muy ilógicos y cómo es que en algunas ocasiones hacen cosas muy graciosas a pesar de que también son bastante desesperantes. Y en sí, pues nos habla de cómo es la vida familiar, cómo es la vida con niños, cuáles son las ventajas y las desventajas, las cosas un poco inusuales y las cosas que son el día a día. Y me pareció un libro muy interesante porque nos da una perspectiva muy chistosa, pero al mismo tiempo muy real de lo que es tener hijos, sobre todo hijos pequeños. Después, en el puesto número 4, les quiero mencionar un cómic que leí muy recientemente y que me encantó. Y es un cómic que se llama The Vision de Tom King. Este libro es muy particular porque no nos cuenta la historia de una madre humana, sino nos cuenta la historia de una familia de robots o de sintetizoides, creo que les llaman, que son como una especie de androides que tratan de imitar a una familia normal. Y pues vamos a ver a los padres y a dos hijos que de verdad pues son personajes que a mí de verdad me gustaron muchísimo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de este libro es cómo es que ellos tratan de replicar los comportamientos comunes de los seres humanos y sobre todo la mamá pues tiene un papel muy importante en la vida de los hijos, en sí cómo trata a su esposo y cómo se lleva con la comunidad y los vecinos que están ahí en donde viven, en el suburbio en donde ellos habitan. Y lo que me gustó mucho de este libro es que en realidad se siente esta pues humanidad de los androides y cómo es que tratando de replicar pues la vida humana empiezan a tener comportamientos, sentimientos y acciones que pues representan mucho lo que es ser humano, ser alguien que pues está tratando de dar lo mejor por los otros, de defender a tu familia, de cuidar que tus hijos estén bien y que tengan un buen desarrollo, que sean genuinamente felices y que se sientan plenos con su vida. Y debo decir que es un cómic que de verdad me gustó muchísimo, creo que representa muy bien esos sentimientos que tienen muchas veces los padres hacia los hijos y lo que están dispuestos a hacer por protegerlos y por proteger en sí esta esencia de familia. Entonces también me parece un libro muy, pero muy interesante. Y ya para terminar, les tengo el libro de Pequeñas Mentiras o Big Little Lies de Liane Moriarty. Este es uno de mis libros favoritos cuando se trata de hablar sobre maternidad, no solo porque sus tres protagonistas son madres, sino que también el tema de la maternidad es algo que constantemente vemos en la trama y que siento que está muy bien abordado porque nos presenta muchas de las facetas a las que se enfrentan las madres, sobre todo en la actualidad. Y este libro nos cuenta la historia de tres mujeres que se hacen amigas, dado que sus hijos se encuentran en la misma escuela y una de ellas es una madre soltera que se enfrenta pues a esta situación en la cual ella tiene que criar a su hijo y el hijo empieza a presentar ciertos problemas en la escuela y empieza a preguntarse si en realidad pues lo está criando bien o no, si le hace mal que pues sea el hijo de una madre soltera, si en realidad está cumpliendo bien su papel como madre y tiene todas estas dudas que creo que en muchas ocasiones se presentan en las madres. Por el otro lado tenemos a Celeste, que también es una mujer que tiene dos hijos y que está pasando por un momento muy difícil en su vida y tiene que encontrar la forma de que esta situación no afecte a sus hijos y que al mismo tiempo ellos se puedan desarrollar en un ambiente bueno, pleno y seguro. Entonces también presenta ahí una perspectiva muy interesante. Y finalmente vemos a Madeline, que es una mujer que tiene dos hijos de dos padres distintos y una de sus hijas se está poniendo así como que en esta fase muy rebelde, mientras que el otro hijo pues todavía está requiriendo atención y ella tiene que más o menos ingeniárselas para por un lado pues cuidar a los dos hijos, pero también darles la atención necesaria a cada uno y no pues llegar a ciertas situaciones que puedan hacer que los hijos la
odien o la vean como alguien que simplemente los está limitando. Y nuevamente siento que el libro retrata muy bien esta complejidad de criar niños y ponerles como que ciertas reglas y orden, pero al mismo tiempo darles cierta libertad para que se sientan como que están haciendo las cosas por sí mismos y que están creciendo y están haciéndose más independientes. Entonces este libro de verdad me gusta muchísimo porque nos presenta todas estas facetas de la maternidad, lo bueno, lo malo, en sí cómo es que la maternidad va evolucionando una vez que los hijos van creciendo y la gente va teniendo más o menos experiencia. Asimismo, pues vemos cómo cada uno de los hijos presenta pues distintas necesidades y tiene distintos comportamientos y por ende no hay una sola o una buena forma de criar hijos, ya que siempre va a depender de cada hijo y de cada persona, de las situaciones y demás. Y además de esto, el libro aborda muchas otras temáticas sobre cómo es que la sociedad ve a las mujeres y ve la maternidad y me parece un libro excepcional. Y bueno, ya para finalizar, quiero mencionarles 5 libros que les voy a mencionar así muy rápidamente, que creo que podrían interesarles si les llama la atención el tema. El primero de ellos es Maybe You Should Talk to Someone de Lori Gottlieb. Este es un libro que se enfoca básicamente en la vida de una terapeuta que nos cuenta más o menos cuáles son las complejidades de pues ir a terapia, de tratar de cambiar algún hábito o alguna cuestión que nos está causando un poco de problemas o que nos está haciendo daño. Y al mismo tiempo nos menciona varios casos de pacientes que ella ha tenido y cómo es que pues llegaron a superar ciertas problemáticas que tenía. A pesar de que la maternidad no es un tema central en este libro, lo quiero mencionar porque hay 2 casos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es en sí de la autora, que nos cuenta cómo es que ella se convirtió en madre y vamos a decir que es un proceso bastante inusual, entonces me parece muy interesante ver la forma en la que ella decide conscientemente pues hacerse madre y cuál es el método que ella utiliza para lograrlo. Asimismo, una de sus pacientes es una mujer ya de edad bastante avanzada que nos cuenta que tuvo una relación pues media mala con sus hijos y no sabe cómo remediarla, pero después de muchos años, gracias a terapia y gracias a conversaciones que tuvo con esta persona, logra pues mejorar un poquito la situación, logra en cierta medida como pedir perdón a sus hijos y tratar de buscar una forma de pues mínimo mantener el contacto con ellos. Y de verdad me parece también una idea y una historia que vale la pena leerse. Entonces si les interesa eso, pues también les recomiendo bastante este libro. Otro libro que les quiero mencionar es el The Perfect People de Peter James. Este libro nos cuenta la historia de una pareja que tiene un hijo y después de 2 o 3 años él empieza a presentar muchos síntomas, muchos problemas de salud, bastantes complicaciones con en sí pues su vida. Los padres lo llevan al médico y después de muchos estudios se dan cuenta que tiene una mutación genética que le está haciendo mucho daño y que le causa una enfermedad letal. Entonces después de unos semanas o meses el niño fallece y después de este suceso los padres pues tienen mucho miedo de tener hijos porque tienen el miedo de que vaya a volver a tener esta mutación genética y vaya a terminar nuevamente en una enfermedad mortal. Y después de mucho pensarlo, finalmente deciden ir con un genetista para que puedan tener hijos, pero para asegurarse de que no vayan a tener esta conjunción de genes que podría pues acabar en esta enfermedad. Y a partir de este punto se desarrolla toda la historia. No necesariamente está enfocada en la maternidad y en la paternidad, sin embargo, sí es un tema muy recurrente de cómo es que van a criar estos niños con ciertos cambios genéticos y cuál es el efecto que esto va a tener en la vida de los niños, en su comportamiento y en sí en cómo es que se van a relacionar con la sociedad. También es un libro muy interesante que creo que retrata muy bien algunas de las problemáticas a las que se enfrentan los padres de familia en general cuando la salud de un hijo podría estar involucrada. Después les quiero mencionar el libro de La dependienta de Sayaka Murata. Este libro va a salir un poquito de la norma porque este libro creo que es importante de mencionar para hablar del no desear la maternidad. En este libro en particular vamos a ver la historia de una mujer de más de 35 años que trabaja en una tienda de autoservicio, tiene pues una vida bastante tranquila con su trabajo, está soltera, no tiene hijos, sin embargo todo el mundo le está como pidiendo que pues cambie su vida, que se haga de una pareja, que tenga un hijo y a pesar de que ella conscientemente sabe que no es lo que quiere ni lo que desea, sí siente mucha presión social por esta situación y creo que es un libro que relata muy bien hasta qué punto el no desear la maternidad es algo válido, en algunas ocasiones es pues necesario y también es algo que como sociedad no deberíamos de exigirle a las personas
Va a haber muchas personas que no quieren tener hijos y también es algo perfectamente válido y es algo que también debemos de recordar y pues mencionar y darle difusión. Así que nada más por esto les quería mencionar este libro. Otro libro que también me parece muy interesante para abordar la maternidad es el de La Cena de Hermann Koch. Esta novela nos cuenta la historia de dos parejas que se reúnen para una cena y sabemos que hay una temática importante a tratar para esta, sin embargo no sabemos cuál es hasta ya mediados o finales de la historia y finalmente pues ya sabemos qué es exactamente lo que pasó y por qué están ahí y concretamente van a hablar de una cuestión que sucedió con sus hijos y qué es lo que van a decidir hacer o no hacer para protegerlos o para cuidarlos. Y es un libro muy interesante, muy controversial y polémico, pero que también te deja preguntándote hasta qué punto pueden llegar los padres de familia para defender a sus hijos y para protegerlos, para pues en sí asegurar que su futuro no se vea manchado por algo y pues si es ético o no tomar este tipo de decisiones y todo sin olvidar que son nuestra familia. Y finalmente les quiero mencionar el libro de Querida Yahuele, Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie. En este libro Chimamanda hace 15 cartas o 15 consejos sobre cómo es que podemos criar a los niños y a las niñas para que pues no tengan estos problemas de género, para que se hable más sobre el feminismo y no haya estas diferencias tan fuertes entre niños y mujeres y lo que se espera de cada uno de ellos. Me parece un libro muy interesante porque a pesar de que siento que no todo va a aplicar a todos los contextos y a todas las culturas, sí es un avance bastante interesante y sí creo que presenta algunas ideas que deberíamos de tener en mente al momento de criar niños y niñas. Y estos son algunos de los libros que les quería mencionar que creo que van muy relacionados con la maternidad. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan al respecto, si han leído libros que aborden la maternidad desde perspectivas muy únicas o especiales, cuáles son algunos de los personajes maternos que les han llamado más la atención o libros que creen que abordan esta temática. Ya saben, como siempre, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y dar like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.